Continúa la crisis en Perú mientras aumentan las críticas contra el gobierno de Dina Boluarte por la dura represión de las manifestaciones. Las protestas del sábado en Lima dejaron un manifestante muerto, el primero en la capital después de semanas de revueltas. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. En Perú, la Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a actuar para evitar más muertos. La violencia sigue escalando mientras la presidenta Dina Boluarte se niega a renunciar y el Congreso rechaza el adelanto de elecciones. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunieron este domingo en Santiago de Chile. Ambos coincidieron en su compromiso a construir un sitio de memoria en la antigua colonia Dignidad, uno de los episodios más controvertidos en las relaciones entre ambos países. Israel endurece medidas punitivas contra atacantes palestinos y sus familias tras los 4 tiroteos contra civiles israelíes de este fin de semana. El gobierno de Benjamín Netanyahu también proyecta extender los permisos de armas entre los civiles. La Defensoría del Pueblo llamó este domingo al Ejecutivo y al Legislativo de Perú a tomar decisiones para cambiar el rumbo trágico que afronta el país ante la grave crisis política y social que desde diciembre pasado ha dejado decenas de muertos. Este sábado, un manifestante identificado como Víctor Santisteban murió tras resultar herido en los enfrentamientos con la policía en el centro de Lima. El Congreso rechaza el adelanto de elecciones generales para octubre próximo y Dina Boluarte reitera que no renunciará a la presidencia. Violentos enfrentamientos con la policía antidisturbios en Lima que dejaron una víctima mortal más en el estallido social del país. La policía reprimió las protestas antigubernamentales con gases lacrimógenos y perdigones. Los manifestantes arrojaron piedras y artefactos pirotécnicos a los agentes. La marcha se había convocado para pedir la dimisión de la presidenta peruana Dina Boluarte. El Ministerio de Interior expresó sus condolencias por el manifestante fallecido. La víctima, Víctor Santisteban Yaxavilca, llegó al hospital ya grave y con problemas de conciencia. Otro manifestante está grave. Por su parte, la policía también reportó 20 agentes heridos. El gobierno ha recibido numerosas críticas por el uso excesivo de la fuerza. Amnistía Internacional ya advirtió a principios de enero que debían cesar de inmediato con el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población civil. Soy sangre inca, mi apellido es Yupanqui. No soy terrorista como ellos dicen, no soy delincuente, yo trabajo formalmente, señores, por favor. Como ven, mira cómo nos tienen, por favor. Al pueblo, lo que pueda decidir el Congreso ya no le interesa. Boluarte trata de mantener el control sobre un descontento social y político generalizado y lamentó la decisión del Congreso de impedir un adelanto de las elecciones presidenciales, justo lo que los seguidores de Castillo le reclaman. Lamentamos que el Congreso de la República haya sido incapaz de definir la fecha de las elecciones generales, donde los peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades. La presidenta de Perú instó a los legisladores a encontrar una salida a esta crisis política cada vez más profunda para evitar mayor derramamiento de sangre. Insistió en que es necesario adelantar las elecciones apenas unas horas después de que el Congreso votara en contra de la idea. Desde Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos urgió este viernes al diálogo y a la moderación de todas las partes. Y vamos ahora a Lima para conocer de cerca la situación. Rosemary Cueva, continúan las protestas diarias en buena parte del país y los bloqueos de vías. Este sábado murió además un manifestante. ¿Qué se sabe sobre su muerte y cuán grave es la represión de las fuerzas de seguridad? Rosemary. Silvia, la jornada que se vivió ayer en Lima ha sido la más brutal desde que empezaron las manifestaciones. Estuvimos desde el comienzo de la marcha, que empezó completamente pacífica, con miles de manifestantes congregados, pero fue cerca de este punto de la avenida Bancay, que tiene un acceso directo hacia el Congreso y donde la policía empezó a blindar con rejas e incluso tanquetas de militares toda esta zona.
y empezó a reprimir a la protesta lanzando bombas lacrimógenas, y fue ahí donde empezó la violencia. En medio de esta represión, según se ha podido ver en cámaras de seguridad y también en testimonios de las personas, es que este hombre de 55 años que perdió ayer la vida recibió una bomba lacrimógena en la nuca, aparentemente disparada por un policía, pero esto va a ser un tema de investigación. Según los brigadistas que atendieron al señor Víctor y también un documento policial, el hombre presentaba una fractura en el cráneo, su cerebro estaba expuesto. Y esto grafica el nivel de violencia que está ejerciendo la policía ante las protestas, que son cada día. Hay más de una decena de heridos de la manifestación de ayer, entre ellos un joven que se encuentra grave porque recibió un perdigón en la cabeza. También hemos visto imágenes de cómo la policía ayer, después de toda esta represión, llegó al hospital donde se encontraban los heridos para golpear directamente a los familiares que estaban esperando alguna respuesta de los heridos, ¿no? También hemos visto imágenes de cómo han atacado a periodistas que han estado grabando estos hechos. Entonces hay una fuerte represión policial, no solamente en Lima, sino también en las regiones, y eso se grafica en el número de muertos que hay en este más de mes y medio de gobierno de Dina Boluarte. Rosemary, te pregunto brevemente, el Congreso rechazó el adelanto de elecciones para octubre de este año, mientras la presidenta Dina Boluarte se niega a renunciar. ¿Qué solución hay entonces a la vista? El conflicto es ahora mucho más complejo porque ya no solamente pasa por la legitimidad que pueda tener el gobierno del Congreso, sino porque hay graves denuncias contra la violación a los derechos humanos de los ciudadanos por parte de organizaciones internacionales y también locales. Entonces, hemos visto y hemos empezado a seguir desde el comienzo de este conflicto que el Congreso ni el gobierno dan tregua. El Congreso no quiere adelantar las elecciones. Este lunes vamos a ver si es que finalmente definen un adelanto para el 2023, y por su parte la presidenta ha dicho que no va a renunciar y que deja todo en manos del Congreso. Entonces, por el momento no hay una salida, simplemente el conflicto está cada vez más difícil por el nivel de violencia, como te comentaba. Muchísimas gracias, Rosemary Cueva, en Lima. Bueno, nos quedamos en América Latina porque el canciller alemán Olaf Scholz inició este domingo su primera visita a Chile, recorriendo junto al presidente Gabriel Boric el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que recuerda a las víctimas de la dictadura. Ambos presidentes coincidieron además en su compromiso de construir un sitio de memoria en la antigua Colonia Dignidad, uno de los episodios más controvertidos en las relaciones entre ambos países. El jefe del gobierno alemán busca profundizar los lazos políticos y económicos con Chile en momentos en que su país está sufriendo el impacto de la guerra en Ucrania. Y las autoridades prorrusas que controlan la región sureña de Zaporilla acusaron al ejército ucraniano de bombardear deliberadamente un puente y matar a 4 operarios ferroviarios. Pero también de parte ucraniana se reportaron nuevos ataques rusos este domingo. El gobernador de Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, denunció a través de Telegram que un misil impactó en un céntrico edificio residencial, aunque no especificó por ahora daños o heridos. También en Jersón, en el suroeste del país, denunciaron las autoridades locales un nuevo ataque que causó la muerte de 3 personas y daños en varias instalaciones civiles, entre ellas un hospital y una escuela, tras un bombardeo ruso en otra zona residencial. Irán y Rusia intensifican sus lazos militares y económicos desde que comenzó la guerra en Ucrania. Este domingo, ambos países dieron un nuevo paso en este sentido, firmando un acuerdo para interconectar sus sistemas bancarios. El objetivo es facilitar la comunicación y las transacciones bilaterales al margen de las sanciones internacionales que pesan sobre Teherán y Moscú. Todas las entidades financieras iraníes y buena parte de las rusas están excluidas del sistema SWIFT, el sistema interbancario de pagos predominantemente a nivel global. Y tras los 4 ataques contra civiles israelíes de este fin de semana, el ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha prometido medidas contundentes contra las familias de los atacantes palestinos. En concreto, quiere privarles de sanidad, de permiso de residencia e incluso de nacionalidad, así como ordenar su deportación. El más grave de los ataques ocurrió el viernes, cuando un palestino de 21 años abrió fuego contra los judíos que salían de una sinagoga en un asentamiento de Jerusalén. Matando, por cierto, a 7 de ellos. Fue el atentado más mortífero en Israel desde el 2011.
Un grito desgarrador cuando no hay palabras. El dolor se apoderó nuevamente de Jerusalén luego de que un hombre armado matara a 7 personas en una sinagoga el viernes. A sus familiares los espera tras este último adiós un duro camino por superar. Padre, eres mi héroe. Elegiste sacrificar tu vida por la de otros. Te honraré siempre. El tiroteo se produjo tras una incursión israelí en Cisjordania en la que murieron 9 palestinos. El recrudecimiento de la violencia en los últimos días ha ido acompañado de actos vandálicos. El gobierno israelí ya tomó las primeras medidas. Israel precintó inmediatamente la casa del presunto atacante y se disponía a demolerla. Es el procedimiento habitual que sigue el gobierno contra los palestinos que matan a israelíes, pero la velocidad de la respuesta en este caso deja a la familia sin posibilidad de apelar. El nuevo gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu planea además excluir de la seguridad social y de las prestaciones sanitarias a las familias de los atacantes, facilitar la compra de armas a los israelíes e intensificar la recuperación de armas ilegales. Nuestra respuesta al terror es una mano firme y una reacción contundente, rápida y precisa. Es probable que esta última ola de violencia marque la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken en su próxima visita a Oriente Medio, donde se reunirá con Benjamin Netanyahu y con el líder palestino Mahmoud Abbas. Y vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió en Seúl con el ministro de Asuntos Exteriores, Park Ge-in, y otros altos funcionarios surcoreanos. El objetivo es reforzar los lazos en la región con países aliados de Estados Unidos en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la creciente competencia con China. Stoltenberg visitará Japón el lunes. Concluyó la segunda vuelta de unas elecciones parlamentarias en Túnez con una escasa participación electoral del 11%. La mayoría de los partidos políticos boicoteó este proceso electoral promovido por el presidente Kais Saied para elegir un nuevo parlamento que el mismo mandatario suspendió hace año y medio. Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.